Buenas tardes. Primero que nada, pues quiero agradecer la oportunidad que me dieron para, ¿sí me escucho? Sí, Ok, para presentar el trabajo que he estado desarrollando para, pues, titularme también, básicamente. Y pues sin otro asunto en particular, pues quiero presentarles primero que nada el contenido del trabajo. Básicamente estos son los puntos a ver de manera breve, que empezará desde la introducción, objetivo, reconfiguración óptica del sector y entre otros puntos, ¿no? Que es, cada uno se verá pues a detalles conforme vaya avanzando la presentación. Primero que nada, pues el CETOC, conocido coloquialmente, es el campo de helióstatos de torre central ubicado en Car- la plataforma. Carlos, perdón, nada más se ve tu primera diapositiva. La... Nomás se ve la primera. Sí, nada más se ve la primera. Ok, voy a presentar toda la pantalla, a lo mejor es eso. Ahora estoy viendo la introducción. Dejé de compartir, voy a volver a compartir pantalla Toda la completa. pantalla. Ajá, para no tener la complicación. Ahora pueden ver la introducción. Sí, Sí. listo. Ok, gracias. Y pues básicamente el campo de helióstatos, como se construyó originalmente, pues constaba de 15 helióstatos de 36 metros cuadrados, ¿no? Con facetas planas, cuadradas planas, y un helióstato con facetas esféricas planas, ¿no? Digo, perdón, esféricas cuadradas. Y básicamente el, el, el nivel de concentración de estos helióstatos era de 6 soles, quiere decir que de 36 metros el spot se podía redirigir con el canteo a una superficie de 6 metros cuadrados, ¿no? Proyectando una concentración de 6.000 soles. Digo, perdón, de 6 soles. Y actualmente pues está que lo que pretende presentar en este trabajo eh, es presentar la reconversión óptica de estos helióstatos, que pasa a ser de facetas cuadradas planas a planas deformadas rectangulares, ¿no? Deformadas mecánicamente. Más adelante se les dará a conocer cómo se lleva a cabo esta deformación. Pues primero que nada, para los que no estén muy en el área del tipo de torre central, básicamente es un sistema que consta de dos partes, que es una es el campo de helióstatos, que es la primera óptica para sistemas, para este sistema, que básicamente es donde incide la radiación solar sobre esta superficie, y esta, por medio de un seguimiento que tiene y con la óptica de la faceta, pues refleja, ¿no?, esta radiación hacia una zona focal, que es la que se encuentra, para este ejemplo en particular, en el blanco lambertiano, ¿no? Y pues esto produce un spot con ciertas características, como es la potencia pico, la potencia promedio, el tamaño de la imagen solar, y pues con esto podemos descifrar otras series de parámetros, como es el nivel de concentración, ¿no? Y pues la otra parte, como ya mencioné, es el receptor, el cual se encuentra en esta zona focal, que es la superficie encargada de absorber esta radiación solar. Y pues según el tipo de configuración que tenga este sistema, si es de sales, pues va a aprovecharlo por medio de el calor por medio de estas sales, o si va para producir energía eléctrica, pues tendrás según sea la configuración. Y el objetivo general de este proyecto, de este trabajo, es obtener las distribuciones fotónicas de la reconversión de la óptica del campo experimental de torre central. Básicamente, ciertamente se tiene conocimiento del spot, pero son con la antigua óptica que tenía el campo, quiere decir con facetas cuadradas planas. Como estas facetas nuevas esta reconfiguración de óptica, perdón, que se está llevando a cabo en los helióstatos, pues básicamente apenas se está montando, y pues no se tiene toda la información experimental para poder decir este es el tamaño de spot. Pues primero se pretende hacer una reconfiguración, una simulación, para más o menos tener un conocimiento un conocimiento teórico de cómo va a ser el tamaño de imagen solar y de los niveles de concentración de los que estaremos hablando, ya que este trabajo es parte de un proyecto integral
que se está realizando en la plataforma solar de Hermosillo, el cual consiste en generar hidrógeno a partir de combustibles orgánicos por medio de pirólisis, en un reactor termodinámico que se pretende situar en la zona focal de esta torre, la cual pues requiere ciertos parámetros para poderse llevar a cabo, ciertos niveles de concentración y temperaturas, por lo que se optó a cambiar el tipo de óptica de los helióstatos, ya que las facetas planas pues no permitían alcanzar estos niveles que deseados, ¿no? Y esperemos que con la nueva configuración, con la nueva reconfiguración óptica, se puedan alcanzar estos niveles. Y pues básicamente lo que aquí está un ejemplo, un mapa en la simulación, en la parte izquierda, que es la figura, la 4A, básicamente así es como estaban los helióstatos de trabajo, porque dentro de los 15 helióstatos que originalmente se construyeron, básicamente este proyecto se enfoca a 9 de ellos, ¿no? Conocidos como B0, que es el de enfrente, D1, el de la fila anterior, ¿no? Parte izquierda, D1, D0, D2. Y pues atrás, siguiendo el mismo orden, sería F3, F1, F0, F2 y F4, de los cuales el F0 se caracteriza por tener facetas cuadradas esféricas, y todos los demás pues tenían facetas cuadradas planas. Hoy con la nueva reconfiguración, pues en la figura 4B podemos observar que aún se sigue conservando el F0 con facetas cuadradas esféricas, y se cambian todos los demás helióstatos, a excepción también del F2, que se deja como un helióstato de base o de prueba de referencia para comparar pues la eficiencia, ¿no? La ganancia térmica, la ganancia a nivel de concentración que van a tener esta nueva reconfiguración de óptica, pues es lo que se pretende hacer en el campo, ¿no? Es lo que se está desarrollando. Ahorita no tengo el dato de cuántos helióstatos ya se han reconfigurado con esta óptica, pero sí les puedo comentar que el F2, que fue con el que se estuvo trabajando para determinar el error global óptico de esas facetas en específico, ese ya se encuentra con facetas esféricas, con facetas planas deformadas, perdón, que es el que, no sé si pueden ver mi cursor, es el que estoy señalando. Y pues básicamente para desarrollar esta simulación, el tipo de software que se decidió utilizar fue el Tonatiuh, ya que es un trazado de rayos basado en la simulación de Monte Carlo, que es un modelo matemático probabilístico cuyos resultados pues tienen cierta validez, ¿no? Y pues permite hacer ciertas configuraciones al campo experimental, ¿no? Permite pues decir, pues si mi helióstato está en cierto punto, pues yo puedo hacer las configuraciones ya tanto de dimensiones como de óptica, reflectividad, entre otros parámetros. Y la ventaja que, bueno, experiencia propia que me ha tocado también trabajar con el SolTrace, ya trae un tracker que te permite hacer seguimiento, pues el seguimiento solar. Uno ya no tiene que determinar el seguimiento solar para que la imagen se proyecte sobre la zona focal, ¿no? Esta es una ventaja que yo considero en lo personal muy considerable, ya que te facilita y te quita mucho tiempo que se tardaría uno en hacer el cálculo del canteo, ¿no? de cada helióstato. Y pues básicamente, como comenté anterior, primero que nada, ya que estamos más o menos en materia que es sobre un sistema de concentración solar de torre central, ya vimos los helióstatos que eran originalmente, ahora se van a ubicar los helióstatos de trabajo, ¿no? Con los que se elaboró la simulación que se presentará a continuación. Y pues básicamente son los 9 que ya mencioné, y pues están señalados en la imagen 6B encerradas en círculos rojos, ¿no? Y pues una vez que ya identificamos los helióstatos, ahora hay que identificar dentro del mismo helióstato el tipo de facetas que estos contienen, ¿no? Como comenté anteriormente, en la parte del sistema pues consta de 9 helióstatos, de los cuales se caracterizan 7 de estos por tener 12 facetas
cóncavas, rectangulares o planas deformadas, que su spot se asimila al de una esférica. Y aparte, el cual lo podemos ver en la figura 7, que es un bosquejo ilustrativo de cómo es la configuración del helióstato, ¿no? De la geometría. Y en la figura 8, pues podemos ver la geometría, pues que son facetas cuadradas, es la configuración que tienen las planas y las esféricas, que están situadas en el helióstato F0 y F2. Y pues una vez que ya identificamos la óptica, y que identificamos los helióstatos de trabajo y la óptica, pues para aumentar la eficiencia de este sistema, pues se hace un canteo de las facetas, ¿no? Con base en su posición. Esto quiere decir, bueno, ahorita les comento, aquí adelante tengo una diapositiva la cual pues ilustra la idea que voy a comentar, pero aquí básicamente se tiene un ejemplo del cálculo que se desarrolló para obtener este canteo, ¿no? Que básicamente se obtienen cuatro parámetros, ¿no? Que es el vector unitario, pues la rotación tanto en el eje X, Y y Z, y pues la rotación que va a tener, el ángulo de rotación que va a tener ¿no? Y pues retomando un poquito el tema anterior, pues aquí tenemos la representación esquemática que se llevó a cabo para hacer este canteo. Básicamente en estas 4 imágenes se puede percibir la idea de que se utilizó para realizar el canteo, ¿no? Básicamente en el inciso A, pues tenemos la ley de Snell, que es la que se utilizó con ayuda de trigonometría para determinar más o menos, para determinar el canteo, ¿no? Que en la imagen, perdón, ya, desde que en la ley de Snell, pues básicamente que es el concepto, el principio físico, el cual nos dice el doble ángulo de incidencia, ¿no? Que la superficie reflectora pues debe tener un ángulo perpendicular al rayo incidente para poder reflejarlo en la dirección que uno busca, ¿no? Que en este caso pues la zona focal. Y pues básicamente en el inciso B y C, pues podemos ver las proyecciones de los planos, ya sea en YZ y en XZ, ¿no? Que básicamente es como vemos que llega el rayo y como sale proyectado. Y en el inciso C se hace un análisis un poco más profundo, el cual explica el fenómeno físico de por qué se tienen que cantear, ya que, por ejemplo, como los rayos llegan por así decirlo, en todas direcciones, pues estos tienen un vector, por así, el cono solar, que incide sobre la superficie. Por ejemplo, el que está bien orientado es la faceta que se encuentra en el centro, ¿no? Que básicamente llega el rayo y pues incide y se refleja a su vez hacia el centro. Pero pues, por ejemplo, tenemos otras facetas que están situadas más hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba, que estas, por ejemplo, aquí podemos percibir que la faceta en la que apunta el rayo, pues básicamente siguiendo esta lógica, pues proyectaría el rayo de manera paralela al plano, ¿no? Entonces no incidiría sobre la superficie sobre la superficie de la zona focal. Entonces lo que se tiene que hacer es un canteo, el cual podemos ver en el inciso D, que básicamente todos los rayos sean dirigidos al centro, ¿no? Que esto se realiza con base en su posición relativa al punto medio del helióstato. Y una vez determinado pues el canteo, pues básicamente tenemos listo cierta parte para poder hacer la simulación, pero debido al problema de que estas facetas son de una geometría pues que no está pues caracterizada, por así decirlo, ya que no es ni esférica ni plana, pues no se tienen en los software, no tienen una óptica que la puedan representar como tal. Entonces lo que se hizo fue básicamente obtener ciertos resultados experimentales de las facetas lo más cercanas posibles al solsticio de invierno, para evitar el problema el error del astigmatismo, y pues proyectar las facetas esféricas pues
tratar de proyectarlas, perdón, y asemejarlas al mismo comportamiento, ¿no? Básicamente aquí podemos ver una imagen de una captura de pantalla de lo que es el software, donde pues la configuración donde permite modificar este error, ¿no? Ya que nosotros aquí, para no meternos tanto en problema y ya que es un estudio pues teórico, pues sabemos que el error, cuatro veces el error dependiente, cuatro veces el error dependiente al cuadrado más el error de especularidad al cuadrado, pues nos da el error global óptico, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues nomás se decidió cambiar solamente una variable, ya que no sabemos si es el error dependiente o el de especularidad, pues solamente ahorita trabajamos con el error global óptico, ya que el alcance del proyecto no es determinar el error dependiente ni el error de especularidad, simplemente es conocer qué tipo, el error global total, para poder aproximar la simulación lo más posible a la realidad, ¿no? Y pues básicamente para desarrollar estas simulaciones, pues se utilizaron las siguientes consideraciones en la simulación. Se utilizó un sol de tipo Bulle con una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, un error global óptico de 4, 5 y 8 miliradianes respectivamente para las facetas esféricas deformadas y planas, los cuales dichos errores pues se van a justificar en las imágenes, en las diapositivas siguientes, perdón. Una reflectividad de la primera óptica del 0.85, un canteo de facetas con base en su posición, que es lo que se explicó anteriormente, un tamaño de enmayado de 1 centímetro cuadrado, ya que las imágenes reales, pues la distribución fotónica obtenidas de las pruebas experimentales, pues estaban con base a 1 centímetro cuadrado el píxel, ¿no? Entonces la simulación también se hizo el píxel con 1 centímetro cuadrado para que tuviera cierta congruencia. Cada simulación se hizo con 100 millones de rayos, y para el caso de los reconcentradores, que es un extra para esta presentación, que se consideró una reflectividad de 0.95 en la segunda óptica. Y pues básicamente aquí podemos ver los errores global ópticos obtenidos para cada helióstato, ¿no? Que el F0, que es el de facetas esféricas, pues podemos ver, se hizo un estudio paramétrico, el cual se varió únicamente el error global óptico para ver qué tipo de qué error era el que más se aproximaba, ¿no?, al comportamiento de la faceta. Y pues observando los gráficos, tanto el inciso A para el eje X y el inciso B para el eje Y, pues podemos observar que para este caso en particular, aunque está un poco movido por el detalle ese de los píxeles, que por ejemplo la simulación en Tonatiuh, pues uno al definir el tamaño de enmayado, por así decirlo, de 520, que es aquí el tamaño de malla, pues uno pone 520, el tamaño de malla de 520, sí, pues te permite descargar una matriz de datos, la cual contienen 520 celdas, ¿no? Para el caso de experimental, pues no es tan así como que no es como que yo diga, yo quiero obtener 520, no, pues es lo que me cuantificó, pues es lo que se cuantificó en la prueba, ¿no? Básicamente, pues puede variar este diámetro, y pues por eso se puede ver un poquito movida la curva, pero básicamente ahí podemos observar que el dato experimental es la curva de azul subido, la cual se aproxima bastante a un error global óptico de 4 sigma. Entonces, para una primera aproximación fue el error que se consideró para el F0. Y pues siguiendo la misma lógica para este helióstato, para el F1 y para el F2 que se presentará a continuación, pues básicamente el dato experimental aquí en este caso, que son las facetas rectangulares deformadas, se ve que el error de 5 miliradianes pues es el que más se aproxima, ¿no?, al comportamiento experimental obtenido. Que aquí quiero hacer hincapié que básicamente aquí pues es una consideración fuerte que se está haciendo, y puede ser discutible, ya que pues no son facetas esféricas, pero pues ante
ante que es un proyecto que actualmente se está desarrollando y no se tienen datos experimentales, pues la única forma de darse una idea uno de la imagen solar y de los niveles de concentración que se van a obtener, pues son básicamente con aproximaciones, ¿no? Que aquí podemos ver que es una aproximación pues bastante, podría considerarse bastante buena en comparación al comportamiento que proyecta, ¿no?, el software. Y pues siguiendo aquí con las facetas planas, pues sí, el comportamiento aquí sí un poco más complicado lo que proyecta el software a lo que se comporta en la realidad, pero se trató de, de pues de ver la mayor similitud con los tipos de errores y se llegó a la conclusión que el de 8 miliradianes pues es el que más se acerca, ¿no? Ya que podemos ver en la figura 14b que la línea amarilla pues sí cierto varía respecto al dato experimental, pero en comparación con los demás datos es el que más se aproxima. Y pues una vez determinado y ubicado el sistema, el tipo de geometría, el canteo y pues el error global óptico, pues sigue desarrollar las simulaciones, ¿no? Para obtener el tamaño de la imagen solar que van a proyectar esta reconfiguración óptica del CETOC. Y aquí para no hacer el trabajo tan extenso, pues se decidió tomar 5 días claves como referencias, los cuales son el solsticio de verano, representado como SB, 45 días antes del equinoccio de otoño, que quiere decir que es la mitad entre el solsticio de verano y el equinoccio, luego después el equinoccio de otoño, después 45 días después del equinoccio de otoño, que es la mitad entre el solsticio de invierno y el equinoccio de otoño, y finalmente el solsticio de invierno, que básicamente serían como los 5 puntos medios, por así decirlo, de la trayectoria solar que se presenta aquí en la plataforma solar de Hermosillo. Y pues básicamente esas serían las trayectorias, ¿no? Y pues aquí obtenemos la variación de la imagen solar, la cual pues la presenciamos mediante una tabla y mediante un gráfico, ¿no? En la tabla podemos observar que esta pues nos identifica en qué fecha y en qué hora y a qué hora solar se determinó cada simulación, y en ella podemos apreciar para esa fecha y para esa hora la potencia total instantánea que se tiene, la potencia pico, la potencia promedio, los soles por helióstatos, quiere decir nivel de concentración, el área de la imagen solar y el radio que tiene esta, ¿no?, en promedio. Y pues básicamente en el gráfico de la derecha pues podemos observar la variación en función del tiempo, ¿no?, que básicamente podemos ver que el radio es más grande para el solsticio de verano y cómo va disminuyendo conforme se llega al solsticio de invierno, ¿no?, ya que el sol lo tenemos pues más abajo para el solsticio de invierno y pues la proyección o el astigmatismo afecta menos, ¿no? Entonces pues podemos ver que es un radio variable, el cual pues no puede ser fijo. Quiere decir que, diga yo, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, datos de 1.28, 1.23, 1.17, ¿no? El radio pues es variable, ¿no? Y el criterio que se utilizó, que ciertamente puede ser criterio de pues cuestionable, ¿no? Por ejemplo, ya es decisión de cada persona, es para determinar el límite físico de la radiación del radio solar, pues se consideró el 5% de la potencia pico. Es decir, por ejemplo, para el caso del 21 de junio a las 9, la potencia pico es de 115 kilowatts. Si este número lo multiplicamos por 0.05, pues nos da un cierto valor, ¿no? Entonces, todos los valores por debajo, por debajo de son discriminados. Entonces pues ya no se considera dentro de la mancha solar y pues se puede delimitar el radio, ¿no? Y para hacer esta discriminación dentro de la matriz, lo que se hace es ubicar el punto máximo
Básicamente se ubica el punto máximo y se corta la matriz ya sea en X y en Y para obtener las distribuciones fotónicas, ¿no? Una vez obtenidas estas distribuciones, pues se hace esta discriminación que acabo de comentar. Y pues también otro punto que quisiese marcar aquí en este gráfico es cómo la potencia pico aumenta considerablemente conforme se acerca el solsticio invierno, debido a que los rayos pues llegan de manera más paralela, ¿no? Debido a que el astigmatismo afecta menos, pues la óptica se ve menos afectada y pues permite mayores niveles de concentración. Y esta pues es la variación de manera en ciertas estaciones del año, ¿no? Ahora pues vamos a ver la variación horaria dentro de estas estaciones. Por ejemplo, cómo afecta ahora la posición solar en cuestión de las horas, ¿no? Esto es desde las 9 hasta las 12 de mediodía, ya que como se vio en el gráfico de la trayectoria solar, pues de 12, análogamente, ¿no? De 12 a 3 de la tarde, pues es un comportamiento análogo. Quiere decir que va a ser el mismo resultado, solo que pues como si fuera una campana, ¿no? Entonces podemos ver cómo efectivamente el radio en todos los casos presenta el mismo comportamiento, ¿no? Que es la línea gris, cómo se reduce cuando se llega al mediodía solar, ¿no? También se puede alcanzar a percibir que los niveles de concentración pues aumentan, no mucho, no es mucho, no es una diferencia significativa como en el caso del radio, pero pues sí podemos observar que se acota bastante el radio, lo que permitiría pues que el ángulo de apertura del reconcentrador que se pretende colocar en esa zona pues sea de menor radio, ¿no? Y pues básicamente analizando estos resultados que se presentaron anteriormente, se determinó la imagen solar promedio. Quiere decir que dentro de todas las simulaciones que se presentaron anterior, que fueron 24 simulaciones de variación horaria de 9 a 12 para cada día, que son 5 días, son 20, se determinó un promedio para más o menos tener una idea de los factores de la variación del radio, de la potencia pico y de la potencia promedio que entregaría esta reconfiguración, ¿no? Que básicamente podemos observar que el radio pues sería de 1.02 metros, una potencia pico de 262 kilowatts, una potencia promedio de 79.62 kilowatts por metro cuadrado, una concentración solar promedio de 8.62 soles por helióstato y una potencia instantánea de 244 kilowatts. Y pues aquí podemos ver la configuración, la campana, ¿no? Que se forma por esta óptica, ¿no? Y pues por parte de la reconfiguración óptica de los helióstatos, pues hasta aquí llegaría el proyecto, ¿no? Hasta aquí llegaría este trabajo. Entonces lo que se está trabajando actualmente es en el análisis ahora de cómo se comporta esta radiación en una segunda óptica, ¿no? Que básicamente aquí se hizo una primera aproximación de la segunda óptica del CETOC, con base a unas dimensiones que se encontraron, en la literatura, que básicamente se comparó un cono con un CPC, ¿no? Ya que un cono, pues por la simplicidad de su fabricación, pues se está comparando con un CPC, ya que en teoría sería el más indicado, pero pues para eso hay que hacer el análisis, ¿no? Y se hizo con facetas esféricas, ya que estas pues son las que se asemejarían más al campo, ¿no? Al campo real que se tiene, y se analizaron para varias situaciones que se engloban en esta tabla. Básicamente se analiza la fecha en el solsticio de verano, el solsticio de invierno, que son los límites por así decirlo, de la trayectoria solar, de 9 de la mañana a 12 de mediodía, que son también los límites horarios que
podría trabajar este campo, y pues las posiciones F0 y F3. Y F0 se trabaja ya que este se encuentra en el eje óptico, quiere decir que no tiene coordenadas en X, que básicamente cuando el Sol se encuentra a mediodía solar, pues este incide directamente al helióstato y este lo proyecta es el que tiene menor pérdida, ¿no? Por debido a su posición. Y el F3 es el que se encuentra con un mayor ángulo, pues con un cierto ángulo azimutal, por así decirlo, respecto a la torre o la zona focal donde se encuentra. Entonces pues obviamente al proyectar la radiación incidente sobre él, pues va a tener una mayor dispersión, ¿no? La cual podemos observar aquí como los niveles de concentración se midió a la entrada y a la salida del reconcentrador. La entrada es de un diámetro, de 0.6 metros, la salida de 0.25 metros con una longitud de 1.75 metros. Se determinó pues la potencia promedio, la concentración, en soles promedio y máxima, ¿no? Y pues aquí podemos ver los niveles de concentración alcanzados para estas configuraciones y pues la eficiencia del mismo sistema, ¿no? De cuánta energía entró y cuánta energía salió. También y pues por lo que podemos observar en la tabla, pues podemos ver que para que la zona horaria, no importa si sea a las 9 a las 12, pues no afecta tanto a la eficiencia del sistema, sino lo que lo afecta es la posición del helióstato, ¿no? Para ambos casos, y se puede ver que el cono tiene unas pérdidas aproximadamente de 20% más que el CPC para este helióstato que se encuentra fuera del eje óptico, ¿no? Y pues en paralelo también se está trabajando, pues se está desarrollando la metodología, ¿no? Que se va a llevar a cabo para dar el criterio de decir estas son las dimensiones que va a tener el reconcentrador. Unas están haciendo las simulaciones matemáticas según cierta literatura y otra es aplicar lo que ya se sabe, la ley de Snell con trigonometría según la posición de los helióstatos para determinar el ángulo de apertura que va a tener el reconcentrador tanto en elevación como en azimut, que aquí básicamente ponemos un ejemplo en elevación de cómo es la determinación de este ángulo, ¿no? Básicamente llega el rayo y con un cierto ángulo cenital, y pues pretende que se proyecte sobre la zona focal, la cual proyecta el doble ángulo de incidencia, y pues básicamente desarrollando esta lógica, estas fórmulas, se obtiene que el ángulo de apertura según la posición de los helióstatos en elevación es de 22 grados. Ahorita no tengo el esquema en azimut, pero se hizo el mismo, se extrapoló la misma información para el caso de azimut y se determinó que el ángulo en azimut era de 48 grados. Quiere decir que pues en azimut pues debería la figura idealmente pues el reconcentrador pues tendría que tener una forma algo así como elíptica, ¿no? Siguiendo esta metodología, pero todavía falta pues simularla y pues hacer un análisis más exhaustivo para pues poder dar alguna conclusión pues más concreta, ¿no? Y ahí está. Y pues finalmente las conclusiones del trabajo, que es básicamente que las imágenes obtenidas considerando facetas esféricas rectangulares concuerdan con las imágenes reales. El error óptico de las facetas deformadas mecánicamente fue de 5 miliradianes. La tasa de concentración solar teórica pico fue de 262 soles, con un tamaño de imagen solar de 3.32 metros cuadrados para los días y horarios analizados, ¿no? Básicamente estas son por los niveles de concentración y los tamaños de spot que se van a obtener en promedio, ¿no? El factor de concentración promedio teórico de los 9 helióstatos es de 79.62 soles al considerar un radio de 1.02 metros, y pues básicamente
pues por los dos vertientes, en teoría, si se están realizando las cosas como son debido, pues tanto como por la vertiente esta de las simulaciones, como con la trigonometría aplicada con la geometría solar, pues se debería llegar más o menos a un resultado similar que proyecte pues los mismos niveles de concentración y eficiencia, ¿no? Y pues finalmente el desarrollo de una segunda óptica para el CETOC basado en los resultados simulados de la primera permitirá alcanzar una concentración de 300 soles, ya este dato lo digo de 300 soles ya que se determinó un promedio así muy general y también lo refuerza la literatura que reconcentradores como tipo de CPC pueden alcanzar una concentración de 3 a 4 soles. Esto quiere decir que si multiplico casi los 80 soles que se obtuvieron en promedio por 4, pues daría 320, pero como es de 3 a 4, pues se determina que si se pudiese alcanzar 300, ¿no? Entonces, mediante la implementación de un reconcentrador, este sistema se puede proyectar como una opción viable para aplicaciones de alta temperatura y pues para desarrollar la termoquímica solar, que es el objetivo principal, ¿no?, de todo este proyecto integral. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda o comentario respecto a la presentación. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Sí, veo una mano levantada. Va el doctor Ricardo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero felicitarte, Carlos. La verdad es que el trabajo que estás presentando supera por mucho lo que se esperaría de un trabajo de licenciatura. Disculpe, casi no lo alcanzo a escuchar. A ver, déjame, voy a cambiar esto. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Ok, perfecto. Bueno, te comentaba que te felicito por el trabajo. Es un trabajo que supera por mucho lo que se espera de un trabajo de licenciatura y sobre todo porque en tu formación aquí en la licenciatura de la universidad no se les enseña este tipo de software, ¿no? Se ven algunos temas relacionados, pero en realidad no les enseñan este software. Entonces ha sido un esfuerzo tuyo de aprender el software, obviamente apoyado por otras personas, pero es un esfuerzo tuyo. Y esta configuración del campo, como lo comentas, pues es un proyecto ambicioso, ¿no? Que se pretende una modificación de un conjunto de helióstatos, pero además se pretende hacer un reconcentrador, el cual no es trivial, no es un sencillo pues de diseñar, y creo yo que ahí sí pudiera ser exagerado que se te exija una, una idea de ese reconcentrador, eso es mucho trabajo. Entonces creo yo que a nivel licenciatura lo que estás desarrollando es más que suficiente. Te felicito por el esfuerzo que has hecho en el manejo de software y en el manejo de todos los conceptos que tienen que ver con concentración y con la tecnología de torre central. Entonces, sinceramente estoy muy agradecido de que se ve el resultado pues de los estudiantes aquí de la universidad, que ponen empeño mucho más allá de lo que se les enseña en las clases, ¿no? Entonces te felicito y pues apoyarte, ya sabes, estoy en la disposición de apoyarte en todo lo que se pueda. Muchas gracias, doctor. Igual también pues quisiera extender el comentario ese, pues yo también agradecer a todas las personas que me han apoyado, ¿no?, y ayudado a desarrollar esto, que son pues, los menciono una vez, son el doctor, bueno, se me olvida el nombre, pero es estudiante de doctorado Juan Pablo González, el doctor Ernesto Anguera, el doctor Claudio Estrada, también el doctor Ricardo Pérez me ayudó en su momento, el doctor Carlos Pérez y entre otras personas que se han involucrado, ¿no?, y me han abierto las puertas para explicar ciertas partes del sistema, ¿no? Unos me explican una cosa, otros, y pues ha sido muy benéfico, ya que pues retroalimenta, ¿no?, un enfoque, ya que ciertas personas tienen un enfoque, otras otra, y pues ayuda a complementar la información y pues poder desarrollar el proyecto, ¿no? Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan algún otro comentario. Muy bien, muchas gracias al doctor Ricardo y a Carlos por su comentario. Hay varias manos levantadas, en el orden va el doctor Luar, después el maestro Juan Pablo y finalmente el doctor Rafael Cabanillas. Adelante, doctor Luar.
Gracias, Araceli. Bueno, sumarme a las felicitaciones de Ricardo al compañero. Un buen trabajo. Y yo le quisiera preguntar concretamente cómo es que toman la imagen experimental que usas en la comparación. En particular, qué tipo de cámara usan y dónde está posicionada ahí en el sistema, ¿no? Y la otra sería, ya cuando analizan el perfil de la imagen obtenida, esa selección de qué error global están eligiendo, ¿lo hacen así a ojo o es una metodología de medir las desviaciones y sacar ahí cuál es la que da menos desviación de la parte experimental de la teórica? Ok. Bueno, primero contesto la que puedo contestarle, que es la segunda pregunta, que básicamente, pues como pudo ver, aún se está refinando el proyecto, pero básicamente la metodología que se utilizó fue pues obtener los perfiles fotónicos, las distribuciones fotónicas por medio del barrido, ¿no? O sea, básicamente se ubicaba la potencia máxima, ahí se cortaba en el eje X y en el eje Y se comparaba por medio de un gráfico, ¿no? Y pues ahorita no se ha implementado como tal algún método probabilístico para, para estos tipos de resultados, pero igual si tiene alguna idea de alguno, pues es bien recibido para retroalimentar el trabajo y pues hacer la proyección lo más teórica, lo más acercada a la realidad, ¿no? Y por parte de la obtención de la distribución solar experimental, ahí sí me pasaron esa matriz ya pues en un archivo de Excel y yo solamente pues trabajé con lo que le acabo de comentar. No sé si se encuentre el maestro Juan Pablo González, que él fue el que me pasó esa información y no sé si pueda contestar a su pregunta. Ok, sí, no, perfecto. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Luar. Adelante, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Extiendo la felicitación a Carlos. Ha sido un trabajo pues muy dedicado de él, ¿no? Este trabajo de él ya fue el año pasado al Congreso de la ANES, allá en Chetumal, y se publicó en las memorias de Congreso de esta edición, ¿no? De este año. Por lo tanto, no nada más se ha quedado aquí o se va a quedar en su tesis, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo espléndido. Contestando un poco el comentario del doctor Ricardo, sí, es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto que se ha ido desarrollando mucho en trabajo, en equipo. A ver, es un proyecto ambicioso que requiere de muchas partes juntas, ¿no? Uno de ellos, empezando desde el reactor, que es la doctora Araceli, que está trabajando allá en el IER, el doctor Ernesto Anguera, que también, de hecho, él es el encargado del trabajo del reconcentrador. Sin embargo, tanto Carlos como yo hemos estado apoyando ese trabajo, y Carlos nos ha estado apoyando pues en diversas actividades, ¿no? Que se han estado desarrollando en todo este proyecto, pues que es un proyecto en equipo, ¿no? Entre 4 o 5 personas, también coordinados por el doctor Claudio, ¿no? Entonces, el trabajo de tesis de titulación de Carlos no va a incluir esta parte del reconcentrador, ¿sí? Ese es un trabajo que más bien involucra otras partes, más que a Carlos. Sin embargo, pues Carlos siempre lo conocemos todos por aquí, o muchas personas lo conocen, y es un alumno muy interesado, ¿no? Muy dedicado y que siempre ofrece su ayuda. Con respecto a la pregunta del doctor Luar, yo he estado tomando esas imágenes experimentales de los helióstatos, ¿sí?
primero, ¿la cámara dónde está? De hecho, aquí en esta imagen de la torre, se ve justamente una pequeña estación de cámaras al lado del helióstato D0 a la izquierda. No sé si alcanza ahí, Carlos, a señalar, es un poquito a nivel del suelo, en la línea de los helióstatos D. Justo ahí donde está señalando Carlos, ahí es donde colocamos la cámara, ¿sí? Ahora, ¿cómo se procesan estas imágenes? En otro tipo de sistemas solares, tales como, por ejemplo, un sistema de horno, no se tiene mucha ruido o iluminación ambiental, porque debido al fundamento del sistema de concentración solar, pues está dentro de un housing, ¿no? Que está, realmente no está iluminado, ¿no? El target, donde se hace incidir la concentración solar. Sin embargo, en un sistema de torre, hay un sistema iluminado y que es iluminado por otras fuentes que no son propiamente venideras del helióstato, ¿sí? Por lo tanto, se hace un pequeño filtrado de esta imagen del spot, delimitando el tamaño del spot. Tenemos que hacerlo de alguna forma, ¿sí? Porque si no, la imagen del spot se extiende, ¿sí? Por lo tanto, por ahí Carlos mencionaba el criterio, que es la eliminación del 5%, ¿sí? Del porcentaje pico de estos helióstatos, y así podemos delimitar un poco la imagen del helióstato. Entonces, ese es un poco, contestando un poco las preguntas del doctor Ricardo, bueno, el comentario del doctor Ricardo y del doctor Luar. No sé si por ahí quede algo más. Gracias, ya me quedó más claro ahí con la imagen, sí, ya que me queda. Nada más, ¿es cámara CCD o de qué tipo? Sí, es una cámara CCD de 8 bits. Ok, gracias. Correcto, gracias. Ok, gracias. El siguiente es el doctor Rafael Cabanillas. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal todos? Gracias, Araceli. Una felicitación por organización del seminario y Carlos, tu exposición muy interesante, que yo no la conocía a detalle y de hecho me perdí buena parte. Pero bueno, quiero aprovechar para preguntar sobre, en la simulación que tienes y a la distancia a la que está la concentración y todo eso, ¿qué deformación, de qué valores, qué magnitudes tenemos de deformación con respecto a la planitud del espejo? ¿Tienes una idea de eso? ¿Cómo, perdón? ¿De qué magnitud son la deformación que tiene que tener el espejo? Ok, sí. La magnitud pues depende de su distancia focal, que básicamente a la que se encuentra, que básicamente son 3 distancias focales si lo queremos ver desde otro punto, que son los que están ubicados sobre la línea B, D y F, ¿no? Que estos tienen cierta distancia focal, la cual se le vincula un radio de curvatura. Ya con este radio de curvatura pues se le aplica a las facetas, ¿no? Que a lo que tengo entendido experimentalmente se tienen 8 puntos pues clave, por así decirlo, que son las cuatro esquinas, las 4 mitades de esquina a esquina y el centro de la misma faceta, y se le aplica cierta deformación que permita dar un aproximado a este radio de curvatura que tendría, ¿no? Que es variado según la distancia focal. No sé si contesté su pregunta, doctor. Pero la pregunta es, ¿de qué magnitud es esa? O sea, ya sabemos que tiene que estar deformado. Okay. Pero te decía, a esa distancia, a la distancia a la que tienes el foco y a la distancia que es cualquier distancia, a la primera, a la segunda, a la tercera de las que hablas, ¿qué deformación tienes que darle a la superficie? ¿De qué magnitud estamos hablando? No sé si eso entró en tu cálculo de ok, sí entiendo.
Bueno, dentro de sí lo vi, como ha sido, como usted creo que ha sido parte ahí también del proceso, ¿no? Del desarrollo de este trabajo. Sí vi ese aspecto. Dentro de la simulación, ese parámetro no entra, ya que se aproximan las facetas rectangulares deformadas, se aproximan como si fuesen esféricas. Entonces ese valor como tal no se requirió para la simulación, pero sí tengo conocimiento que es variado. Ahorita no tengo el dato fresco como tal, pero sí me tocó determinarlo. O sea, se podría determinar con el radio, con el radio que estás calculando, con la distancia, ¿no? O sea, el radio es una esfera, pues, ¿no? Es una esfera, es esférico, pues, ¿no? Se podría calcular. Ajá, se podría determinar como si fuera una sección de la esfera, ¿no? Claro. De ese radio de curvatura, así es como se determina. Aquí es como se pudiera hacer, ok. Teóricamente, y pues experimentalmente se ubican 8 puntos de la faceta y se trata de que la faceta plana se deforme y como si se pegara a esta esfera pues enorme, ¿no? Por así decirlo, que englobara la zona focal de la torre, ¿no? Es lo que decías del astigmatismo, ¿no? ¿O a qué te refieres? Porque entiendo yo que es el enfoque, pues. El astigmatismo sería con el error global óptico, ¿no? Ya que la imagen solar, como se pudiese ver en los gráficos, voy a ver si por aquí está. Por ejemplo, aquí podemos ver que la imagen solar la variación de la imagen solar, cómo varía según el ¿no? Según la temporada, que básicamente está simulado todo con los mismos parámetros. Lo único que varía pues es la ubicación del sol, ¿no? Y pues podemos ver que tiene cierta variación, y esto es por la posición del sol, que es lo que provoca el astigmatismo, que sería, y el radio de curvatura es referente a la deformación que tuviese la faceta para poderse asemejar a una esférica, ¿no? No sé si contesté su pregunta. Bueno, lo que entiendo yo es que está fijo, por eso tienes astigmatismo, es decir, tienes una curvatura fija y entonces como el sol está cambiando de posiciones, etcétera, entonces ahí es donde pues esa curvatura ya no es exactamente la que da, y eso es lo que estás mostrando ahí, pero yo lo que quería saber era más o menos qué ajustes en dimensiones se requeriría, es decir, no sé, a lo mejor es 1 milímetro, a lo mejor es medio milímetro, a lo mejor es 1 centímetro, pues no, ahí es donde... Sí, para eso, bueno, pues como le comenté, para la simulación, pues no fue requerido eso, ya que por eso se hizo el estudio paramétrico para aproximar una faceta esférica con variando el error global óptico, ¿no? Pero según este caso, a lo que tengo entendido ahorita, pues de la parte experimental no me he metido mucho, ya que pues el alcance del proyecto es teórico, pero lo que tengo entendido... Sí, no te preocupes, o sea, nada más era preguntarte si tenías idea de la magnitud, pero no, entiendo que no es algo pues que se utilizó en la simulación, y no es algo que a lo mejor lo conociste, pero que no lo tienes, y a lo mejor alguno ahí, Claudio o Juan Pablo lo pueden contestar, pero no te preocupes, por ese lado, nada más era entender pues si había algún cálculo en esa dirección. Por mí es todo. Felicitaciones, Carlos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Cabanillas. Juan Pablo había levantado la mano mientras hablaba Carlos. No sé si tendría que ver con esta última participación, Juan Pablo. Sí, nada más ahí contestar. Los espejos al menos de la línea F son de órdenes de milímetros, la deformación que se aplica, ¿no? Conforme nos hemos ido acercando a otras distancias focales, pues esto ha cambiado, ¿no? De estos otros helióstatos más cercanos, que son del B y del D, de ahí sí no se han hecho mediciones de esta deformación. Perfecto, muchas gracias. Milímetros, entonces tienes que deformar milímetros el vidrio, digamos el espejo, para que dé la curvatura, al menos en la distancia esta del tercera línea. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hay un par de manos levantadas, el doctor Claudio Estrada y después el doctor Ricardo. Adelante, doctor Claudio. Sí, dejo que Ricardo conteste esta pregunta porque con él hicimos las facetas esféricas. Entonces, se tuvieron que hacer costillares con perfiles esféricos cuya deformación era efectivamente muy pequeña, Rafa. Eso fue parte de la complejidad de hacer estas costillas, ¿no? Son del orden de milímetros, como bien dice Juan Pablo. Y efectivamente, eso es para los espejos de la línea F, pero cuando te vas con los espejos de la línea D, todavía es mayor. Y el B, que también estamos convirtiendo, que es el más cercano a la torre, todavía es del orden de tal vez llega a los centímetros, no lo sé. Pero ese es, después de eso, después de la línea F, ya no se puede hacer concentración con facetas. Es algo que también demostramos, ¿no? Por eso en la elección de los helióstatos que hicimos para el campo, para el subgrupo de helióstatos del CETOC que escogimos, fue hasta la línea F. Después de Pero eso, doctor Estrada, es por el tamaño de la faceta, ¿no? O sea, como es 1 metro, digamos, pues ya no se puede deformar centímetros, vamos a decir así. Se tendría que seccionar por la faceta si quisiéramos la concentración. Sí, seguramente si hacemos facetas mucho más grandes, entonces podríamos usarlo, pero entonces ya el costo del sistema se te va. Claro. Se te hace irrealizable, ¿no? Sí. Bueno, pero ya que tomé la palabra, continúo. Muy bien, Carlos, me da mucho gusto ver esto. Lo que ya quiero es ver tu tesis para que ya te gradúes, ya te has colgado mucho con este trabajo. Me doy cuenta que has aprendido bastante, que era lo que queríamos. Y desde luego que falta mucho más, o sea que estamos listos para recibirte como estudiante de maestría. Porque hay muchísimo todavía por hacer, ¿no? Solamente una precisión, Carlos. La ley de Snell de los fenómenos ópticos que nosotros manejamos son básicamente dos: la reflexión de la luz y la refracción de la luz. La óptica que nosotros manejamos con todos estos sistemas de concentración básicamente es ley de reflexión, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y el rayo incidente y el rayo reflejado están en el mismo plano. Esas son las dos. O sea, la ley de la reflexión son dos: el rayo incidente, la normal, y el rayo reflejado a la superficie que refleja se encuentran en el mismo plano. Esa es la primera. Y la segunda es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La ley de Snell se refiere al fenómeno óptico de la refracción de la luz, cuando la luz pasa de un medio a otro medio. Y está relacionada con el hecho de que los senos, el cociente de los senos del ángulo de incidencia y del ángulo de refracción son una constante y está vinculado con el índice de refracción del material. Nada más era una precisión porque tú manejabas la ley de Snell por ahí. Lo otro que te quiero comentar es que hiciste muy bien la precisión. Uno de los problemas que tuvimos o que se tenían para hacer el modelado de todo el campo con las nuevas facetas deformadas en forma cóncava, que eran facetas rectangulares con deformación mecánica, un desarrollo que hizo Ricardo con Demetrio, con Ramiro, con Pablo y con algunas fuentes más, que fue la alternativa que utilizamos o que decidimos utilizar en vez de las facetas esféricas, que nos salían bastante más caras. Estas nuevas facetas eran más baratas. En el caso de las facetas esféricas, el modelado era muy sencillo porque conocíamos la ecuación de la esfera y eso lo metíamos en el software y se podía hacer muy bien la simulación. Pero en el caso de las facetas alargadas, cóncavas, no sabíamos la ecuación y de hecho fue todo un problema determinarlo. Es interesante porque Ricardo, con auxilio de gente mecatrónica,
intentó obtener la superficie analítica, o por lo menos en forma de matriz de datos. Por otro lado, hemos estado trabajando con Cuitláhuac para utilizar la técnica de franjas para inferir las normales de la superficie del helióstato por facetas. Y entonces de esa manera determinar justamente la superficie, la concavidad. Pero resulta que en todo este ejercicio, Juan Pablo, el estudiante doctoral que acaba de hablar, que es muy brillante también, tuvo la idea de que por qué no aproximábamos con una esfera, con una superficie esférica, a estas facetas cóncavas. Lo hizo en el simulador y coincidió muy bien con las imágenes experimentales de las facetas cóncavas. De tal manera que la simulación que acaba de presentar Carlos ya es suponiendo que las facetas cóncavas son casquetes esféricos, que no es preciso eso, pero es una muy buena aproximación. Y eso le permite tener resultados, pues los resultados que nos acaban de presentar, que son espléndidos, ¿no? Entonces estamos muy contentos por eso. La verdad ha sido un buen ejercicio. Ahora, este es solamente el input que vamos a requerir con Ernesto para determinar el diseño de la segunda óptica, que a su vez eso está vinculado, y Ernesto lo conoce muy bien, al reactor de Auger que estamos ya montando, que está trabajando Araceli en el instituto, en el IER, y que de hecho ya lo tenemos montado, instrumentado, van a hacer ya pruebas la próxima semana, espero, si nos llegan unas resistencias térmicas de cómo se comporta este reactor. Y después de eso nos vamos a los CIER para hacer ya la pirólisis. Una vez que terminemos con eso, esperemos que ya tener el campo de helióstatos en la PCH terminado y podamos hacer experimentación allá. Pero para hacer eso requerimos al reconcentrador. Y ese es el trabajo en el que está involucrado ahorita justamente Ernesto Anguera, ¿no? Lo dijeron muy bien, este es un esfuerzo colectivo que ha sido de muchos estudiantes, de varios investigadores, y viene de lejos. Y lo bonito de esos resultados es que a través de la colaboración, pues hemos tenido un avance significativo. Todavía nos falta un buen, pero digamos que vamos en el camino correcto, ¿no? Dadas las condiciones que tenemos. Entonces, te agradezco mucho tu presentación, Carlos, felicidades. Y desde luego a quien ha fungido como director de tesis real, que es a Juan Pablo, ¿no? Que lo he estado chicoteando al estudiante para hacer estos trabajos, ¿no? Me da mucho gusto por ti también, Juan Pablo. Creo que va a ser tu primer estudiante de licenciatura, ¿no? Gracias, por mí sería todo, Araceli. Muchas gracias, doctor. Sí. Muy bien, muchas gracias. El siguiente es Ricardo, el doctor Ricardo, tenía levantada la mano. Sí, gracias. Sí, era para precisar porque me di cuenta que no sabían bien el dato. El diseño de estas facetas esféricas, bueno, se hizo el diseño tratando de hacer facetas esféricas con la menor cantidad de puntos de deformación. Este trabajo obviamente es derivado de trabajos anteriores. El doctor Camilo, con una estudiante, Militza, hizo una primera aproximación de facetas deformadas con unos chupones, pero aplicaban el esfuerzo directamente al vidrio. Y lo lograron hacer con distancias de hasta 200 metros. Sí se logra hacer concentración todavía a esas distancias. Ellos hicieron todo un estudio en donde determinan precisamente un rango de distancias focales en los cuales es factible hacer concentración solar. Sin embargo, el problema que tuvieron es que le aventaron toda la carga la carga mecánica de deformación al vidrio, y eso lo volvió pues susceptible a que se rompiera, y eso fue lo que sucedió. En este otro diseño de facetas deformadas, deformamos el marco, y el marco se trae consigo al espejo, y entonces la distribución de esfuerzos en el vidrio se reduce, porque se distribuye en áreas más grandes. Y afortunadamente no ha habido ni un solo espejo de estos que se haya roto, una vez deformados, y con deformaciones mayores a las que se probaron anteriormente, ¿no?
En cuanto a la deformación, por ejemplo, de la línea de los espejos de la línea F, son de los extremos de los bordes de la sección más larga del espejo hacia el fondo, son del orden de 4.2 milímetros la deformación que se da. Realmente son deformaciones muy sutiles. Cuando nos acercamos a la línea del D o del B, ya hablamos de 8 milímetros o 6 milímetros de deformación, considerando los extremos de los bordes extremos hacia el centro de la faceta. Entonces queda del orden de los milímetros, pero con esas magnitudes, porque yo te puedo decir del orden de milímetros, pero pues puede ser 1 a 10, ¿no? Entonces F0 son del orden de 4.2, el otro como 6 y el otro como 8. Y efectivamente lo que se procuró con esos puntos de deformación era aproximarse a una esfera. Entonces no había mucha ciencia con simularlo lo más aproximado a hacerlo una esfera, porque eso es lo que se pretendía hacer. Y efectivamente se desarrolló una metodología de inspección para conocer la superficie real, pero además hicimos modelado mecánico de deformación y pudimos simular dentro de Tonatiuh la faceta real, la simulada mecánicamente y la aproximación que sería una esfera o una parábola. Entonces, esos son los datos y pues adelante, vamos a seguir trabajando con ello. Muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo. Creo que esa ha sido la última pregunta, así que agradecemos a Carlos por su presentación y también a todos los asistentes por hacer el esfuerzo de acompañarnos. Y como lo estamos haciendo tradición, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para saludarnos todos, vernos las caras y tomar una captura de pantalla. A ver sus cámaras, muchachos. Iván, Héctor, Iván, falta Arturo, falta Ernesto. Ya se durmieron. Gusto en verlo, doctor Estrada. Luar, ¿qué tal? Hace rato. Ah, mira, Ricardo. ¿Y el Iván? ¡Oh! Juan Pablo, ándale. Muy bien, muy bien. Estamos creciendo, me da mucho gusto. Había 15 personas. Ándale. Muy Entonces bien, hay muy que bien, seguir Araceli. promoviendo. Muy bien, a ver si te apareces más seguido, Rafa. Híjole, fíjate que pude porque tenía clase de doctorado, pero me pidieron la hora para presentar un seminario. Entonces, pues aquí estoy en la uni, así es que pude asistir afortunadamente. Ojalá este seminario es importante que lo promovamos entre nosotros, pero no solamente los chicos, los estudiantes, también los profesores. Claro. Y pues de una vez aprovecho, en nombre de Araceli, no le he pedido permiso, pero ¿cuándo nos presentas tú, Rafa, que no nos has presentado? Pues cuando me invite Araceli. Pues está cordialmente invitada entonces. Ok, pues próximamente. Yo le había dicho a Araceli que invitásemos a Sofía, que ya está por doctorarse también, entonces está terminando ya su trabajo de los cálculos con información satelital de distribución de radiación, el Atlas de Radiación Solar Directa en Sonora. Y luego ya yo, cuando gusten. Muy bien. Igual, pues decirles a todos que el proceso de la PCH va caminando. Me acabo de encontrar al doctor Paul Zavala en la entrada y bueno, pues ahí las noticias van avanzando interesantemente en el proceso Así ya es. de oficialización. Entonces, pues bueno. Así es, ahí vamos. Muy bien. Pues saludos a todos. Ok, ahí va, una Felicidades. Un abrazo. Buena tarde. Felicidades, Carlos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vean la calidad de funcionarios que tenemos, vean la calidad de funcionarios públicos que tenemos, primer nivel. Excelente. Quisiera ser de primer nivel, serías gobernador, mano. No, de primer nivel la calidad de funcionarios. No, ya lo sé, espléndido nivel, muy bien. Bye. Hasta luego. Bye bye. No.